Cuando son las 6:19 queremos agradecer con respecto a este tema la presencia del senador del Movimiento al Socialismo, Efraín Chambi. Anoche han sido aprobados estos proyectos de ley. Ahora deberán pasar a la Cámara de Diputados. Pero ¿cuáles han sido las especificaciones? Mucha gente decía, ¿qué hacer ahora con el pago de los bancos? Y obviamente esto ha sido de interés de la Asamblea Legislativa. Senador, ¿cómo está? Buenos días, le agradezco por acompañarnos. Buenos días a este prestigioso canal y gracias por darnos la cobertura y dirigirnos al pueblo boliviano. Empezaremos hablando, le ruego por favor, del proyecto de ley que habla de la reprogramación de pagos bancarios y también de servicios básicos. ¿Cuáles son las especificaciones que ustedes han tomado en cuenta? Recibiendo además las solicitudes de la población que está preocupada por el tema también de los pagos a estas entidades financieras. Hemos recibido solicitudes como de la FAM, que ha trabajado con nosotros en una mesa técnica. Hemos estado con la Federación de Transporte Libre y Asociación de Radiomóviles de Cochabamba, que también han hecho públicos solicitudes de programación de deudas, la Cámara de Industria y Comercio, la Cámara de Industria de Cochabamba, los microempresarios en el país, los gremiales, la Confederación de Gremiales de Bolivia, han hecho la solicitud de esta preocupación fruto de la cuarentena que han activado los niveles autonómicos. Esa actitud valiente que algunos alcaldes han empezado a determinar para poder de alguna manera mitigar esta enfermedad para la prevención y contención del coronavirus. En ese entendido, el sector informal ha sido la primera población, el universo informal afectado con esta medida, y obviamente había que acompañar desde la Asamblea Legislativa Plurinacional de precautelar también sus intereses, como también la economía del país. Creo que esta norma va en la visión de buscar un equilibrio, preservando la seguridad, la economía del Estado boliviano, pero también en este caso de los informales. Mira, en el caso de que llegue a ser promulgada, tal y cual ustedes la han propuesto y que sea también aprobada en la Cámara de Diputados, ¿cómo se va a proceder con las personas que deben, las personas que tienen en este momento créditos bancarios? Esta norma debe ser aprobada, promulgada mejor dicho. Esperemos que el Órgano Ejecutivo acompañe de la mejor manera, como nosotros lo estamos haciendo. El Órgano Ejecutivo ya ha emitido varios decretos supremos, nosotros estamos acompañando con esta ley, con la otra ley, por ejemplo, el que refiere al tema de prevención, contención de enfermedades referidas al coronavirus. Hay un artículo que, por ejemplo, había que regular con una ley, como es el tema del horario laboral. Y en esa norma nosotros estamos de alguna manera respaldando y acompañando. El Órgano Ejecutivo también tendría que hacerlo con el tema de lo que son los créditos, beneficiando a lo que son el sector informal. Mira, el 70% de los préstamos son de $10,000 para abajo. Del 100% de los créditos de la banca en Bolivia, el 70% va orientado a este universo. Estamos inicialmente previendo la protección a esta población, puesto que es la gente que gana del diario trabajar, el transporte público, el federado libre, el gremial, el ambulante, paga del diario trabajar. Y con la restricción de horarios laborales, más aún si esto avanza a una infección comunitaria, obviamente va a haber una restricción total, y estamos previendo de que los bancos puedan reprogramar en el tema de lo que son los intereses y a capital en los créditos en el país. Una primera medida. Sin embargo, si esto transitara a una infección comunitaria y se adopten medidas más drásticas en el país, estamos disponiendo también que el órgano ejecutivo, en el marco de sus competencias y a través de lo que es hay una instancia llamada por ley el Consejo de Estabilidad Financiera, que depende del órgano ejecutivo, donde compone el Ministerio de Economía, el Banco Central y la ASFI, puedan evaluar y ampliar a otro universo de créditos que son mayores a $10,000. En el caso de que se agudicen las... Se agudice, porque obviamente ahí pararía prácticamente todo el aparato productivo y tendríamos que entrar en una cuarentena total. Entonces, estos aspectos también está previendo la norma. En el extremo que ocurriera, el nivel central del Estado activa mecanismos para esa población que inicialmente no estamos determinando. En primera instancia, se está favoreciendo a la población informal que tiene un crédito hasta $10,000, que es el 70% de los créditos en el sistema financiero. De existir entonces la promulgación, inmediatamente se promulgan las normativas, se tiene, en el caso específico de esta, un plazo, tengo entendido, de 30 días para que se puedan aproximar a la entidad financiera, o deben esperar a la reglamentación de la norma. El plazo para la promulgación estamos dando 5 días al Ejecutivo.
Y los beneficiarios o los que se accedan a esta normativa tendrán que aguardar la reglamentación necesariamente, porque debe emitir un decreto supremo el órgano ejecutivo que regule y además operativice esta norma que emerge en la Asamblea Legislativa. Cuando estamos hablando de los tiempos, una reglamentación puede tomar hasta 90 días. Entonces, me imagino que van a tener que hacerla en un tiempo récord. 5 días establece la ley. Estamos determinando por ley que en 5 días debe hacer y promulgar el decreto supremo que regule esta ley que es la reprogramación de créditos y servicios básicos. Claro, no me he dejado entender, tal vez en 5 días la promulgación, pero la reglamentación de la misma normativa generalmente tienen un plazo de 90 días. Eso ya le compete a la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto tiempo demorarían ustedes en poderla presentar? Porque obviamente el tiempo avanza y los bancos tienen una fecha establecida para sus clientes para realizar el cobro respectivo. Permítame aclarar. Estas dos normas deben ser promulgadas de manera inmediata. La ley que refiere a la prevención y contención de igual manera debe ser promulgada de manera inmediata. Esta ley de reprogramación y pagos de crédito y servicios básicos, que seguramente va a suponer sentarse con la banca, con la ASFI y con otros sectores, le estamos dando 5 días para que se reglamente. 5 días, por ley. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿y qué pasará con los servicios básicos? Los servicios básicos, de la misma manera, sabemos que por la cuarentena parcial, si vale el término, porque vamos a trabajar 5 horas todavía, ¿sí? La población todavía se va a movilizar, la banca todavía va a estar abierto, así que la población puede ir a pagar. Pero repito, hay mucha gente que tiene deuda, tiene niños en la escuela, la canasta familiar, y encima los gastos diarios probablemente no le alcance pagar las obligaciones de consumo, como es luz, agua, que son los elementos básicos, lo básico, ¿no ven? Entonces, esta ley está determinando de que estas deudas que no paguen fruto de estas cuarentenas parciales o totales que pueden haber, Dios quiera que no exista aquello, no se reprogramen después de que pase este tema de la pandemia con el coronavirus. Y además, por ley estamos estableciendo que las empresas, tanto privadas, cooperativas y otras, garanticen de manera permanente y continua el servicio de los servicios básicos como luz, agua potable, internet y otros. Entonces, la población boliviana, esperemos que en lo posible también pueda ir cumpliendo su obligación de pagar su luz, su factura. Si es que no le alcanzara la plata para pagar, obviamente la ley le va a facultar a reprogramar después de que pase todo este fenómeno del coronavirus. Podríamos haber establecido de que haya una especie de gratuidad o subvención o condonación, también podría ser esa opción. Sin embargo, hemos tratado de ser un poco equilibrados, repito, precautelando el interés financiero y la seguridad económica del Estado boliviano, pero también de las empresas privadas, cooperativas y también de la población boliviana. Muy bien, perfecto. Queda claro entonces el tema con respecto a este proyecto de ley de la reprogramación de pagos. ¿Qué pasa con la ley de prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus? Hay puntos muy interesantes de la normativa. Esta ley respalda la medida que ha tomado el órgano ejecutivo. Bueno, primero, los niveles autonómicos, el órgano ejecutivo. Recordemos que hay una ley de riesgos en el país que prevé estos extremos. En el marco de esta ley, los niveles autonómicos ya han activado algunas medidas muy valientes, como el alcalde de Oruro y la gobernación de Oruro, de Tarija, el de Cochabamba, ya han declarado cuarentenas, como diga, no totales, parciales, si vale el término. Y obviamente eso estamos respaldando por ley en esta ocasión. ¿Qué va a pasar con el tema de la capacitación en los médicos? Se ha visto, por ejemplo, en Santa Cruz, en algunos lugares, que existía el reclamo por parte de los galenos. Ellos decían, no se nos ha capacitado, no tenemos ni siquiera los insumos correspondientes. Dentro de la normativa que ustedes están presentando, se especifica que deben ser capacitados, que de manera inmediata, ipso facto, se les debe entregar todo el material necesario para atender a pacientes sospechosos o que ya tengan coronavirus. Este tema está regulado ya, existe ya en la normativa que rige al sector salud. Lamentamos mucho si ese fuese el testimonio del sector salud. En algunos casos, en algunos hospitales en Santa Cruz. El hospital de primer nivel y segundo nivel deben ser equipados por el alcalde y el gobernador en algunos casos. El tercer nivel es concurrente, nivel central y gobernación. Entonces,
Los testimonios que vemos en estos últimos días es que ni los municipios, ni las gobernaciones, ni el nivel central del Estado estuvieran cumpliendo. Nosotros vamos a activar mecanismos de fiscalización para que cada uno de ellos garanticen equipamiento, medicamentos, reactivos, y además de eso, de alguna manera también el tema de recursos humanos que hay que prever. A estas alturas ya debería haber una convocatoria extraordinaria del nivel central del Estado, de las gobernaciones, de los municipios, para que hagan convocatorias de enfermeros, médicos, para este caso específico. Y obviamente que se requieren capacitación, porque es una enfermedad novedosa, que ni siquiera se sabe de qué viene y cuál va a ser la cura. Entonces, solamente los que han pasado por esta enfermedad, como es China, y Cuba también participó en estos temas, puedan de alguna manera capacitar y de alguna manera afrontar el personal de salud en el país. Casi en los últimos párrafos de esta normativa se habla sobre una complementación. Y creo que llama la atención el hecho de que se hable de medicina tradicional que acompañe al tratamiento, que todavía no existe, pero sí a paliar por lo menos un poco los síntomas que tiene esta enfermedad. Tratándose de una ley de prevención y de contención en el tratamiento de la infección del coronavirus en el país, la medicina tradicional está establecida por Constitución. Y para el tema de prevención y contención es útil y debe ser útil. Sin embargo, no estamos hablando de que la medicina tradicional va a entrar ya a curar la enfermedad como tal. Simplemente va a contribuir en la etapa de prevención y contención. Esto se lo consultaba porque en China muchos de los médicos han tratado el tema con un respaldo de la medicina tradicional china. Entonces yo suponía que lo habían colocado dentro de la normativa por los antecedentes que existían en estos países que también han sido, pues víctimas del coronavirus. Nosotros lo pusimos por respeto a nuestra Constitución, pero también por valorar a nuestros médicos tradicionales que existen en este momento. Muy bien. Le agradezco mucho, senador. Hoy esperaremos a ver lo que vaya a suceder entonces en la Cámara de Diputados. Esperemos que el día de hoy, máximo o mañana, trate la Cámara de Diputados y estas normas sean sancionadas y luego promulgadas por el Ejecutivo. Y bueno, siempre estaremos cumpliendo con el deber desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Son dos normativas que hoy tendrán que ser analizadas en la Cámara Baja. ¿Qué es lo que va a suceder? Por un lado está la gente que reclama todos los días y dice, ¿y ahora qué voy a hacer con el tema de los pagos? Se ha reunido recientemente la SOBAN para también coadyuvar dentro de todo lo que estamos atravesando los bolivianos. Recuerda que este no es solamente un tema de nuestro país, sino también a nivel